Hoy en el programa, ¿cuánto beben los hispanos? Según estudios recientes, los hispanos que eligen beber son más propensos a consumir más alcohol que los no hispanos. Entender estas diferencias puede contribuir a que los programas de prevención, intervención y tratamiento presten un mejor servicio a la comunidad hispana. También en el programa, cuando usted envía dinero desde Estados Unidos a otros países, las empresas de envío de dinero requieren que le brinden a usted cierta información antes y después de pagar por su envío. Y si tiene problemas, puede enviar una queja a una agencia del gobierno que atenderá su reclamo. Finalmente, ¿cómo favorece la lactancia materna a la madre? Y la importancia de darle de lactar al bebé para que sea sano y fuerte. Nos acompañan en el panel de expertos el día de hoy la doctora Nancy Díaz Granado, directora clínica adjunta del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Dubis Correal, del Consumer Financial Protection Bureau, y la doctora Yvette Piavanetti, miembro de la sección de lactancia materna de la Academia Americana de Pediatría. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Buenas tardes, amigos. Soy Eduardo Carrasco. Las investigaciones demuestran que los hispanos consumen alcohol de manera diferente a los no hispanos en general. Y recientemente ha habido un aumento en el consumo dentro de la comunidad latina, tanto en jóvenes como adultos de ambos sexos. Para ayudarnos a entender este problema, está con nosotros la doctora Nancy Díaz Granado, directora clínica adjunta del National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism. Bienvenida al programa, doctora Díaz Granados. ¿Cuánto beben los hispanos? Sí, en el último año, más o menos el 60% de los hispanos han usado alcohol. Eso significa, en los últimos 12 meses, más o menos el 60%, el 58% de los hispanos han tomado alcohol en alguna ocasión. Un poquito más en los hombres, un poquito menos en las mujeres. En los hombres es el 62%, en las mujeres es el 54% que han tomado alcohol en los últimos 12 meses. Pero las personas que tienen un problema por consumo de alcohol, las personas que tienen un diagnóstico porque el consumo de alcohol es problemático y les causa una enfermedad, es mucho menos, es el 4.6%, más o menos el 6% de los hombres y un poco menos del 3% de las mujeres. 2.9% de las mujeres tienen un diagnóstico por uso de alcohol. Entonces, entre los hispanos, las cifras son un poco menores que en las cifras nacionales. Pero aún así es un problema y honestamente mi preocupación es que es un problema que no reconocen y que tenemos cifras que pueden estar un poquito por debajo de lo real porque la gente no pide ayuda y no lo reconoce. ¿Qué factores pronostican el comportamiento de consumo de alcohol en la comunidad hispana? Esa es una pregunta muy interesante y hay varios estudios que han revisado esto. Realmente una de las cosas que para mí es sorprendente y que es un poco preocupante es en las mujeres, entre más se han educado y entre mejor están, el consumo aumenta. En los hombres el consumo es muy alto en general, no importa tanto el nivel de educación ni el nivel socioeconómico. De hecho, un nivel socioeconómico menor, pero trabajar tiempo completo, o sea, personas que probablemente están en trabajos un poco que no están bien pagos y que no tienen mucha estabilidad, son los hombres que más toman alcohol. Aculturarse, las personas que llevan más tiempo aquí, que están mejor aculturadas, son las personas que más toman alcohol. Es un poco menos común en la gente que acaba de llegar y que está todavía tratando de adaptarse a Estados Unidos. El consumo es un poco menor en ellos que en la gente que está mejor aculturada. ¿Qué tratamiento hay disponible para los problemas de alcoholismo actualmente? Muy poca la gente que busca tratamiento para problemas de alcoholismo. Yo creo que hay mucho estigma alrededor del alcoholismo y de buscar ayuda. Cuando vemos las cifras son realmente muy bajas.
tanto para hombres como para mujeres, pero de nuevo las mujeres es mucho más raro que busquen tratamiento que los hombres. Y las razones que tienen para no buscar tratamiento en muchos casos es obviamente no tener seguro o que los tratamientos son muy caros. Obviamente hay tratamientos como Alcohólicos Anónimos que tienen grupos por todo Estados Unidos que no tienen un costo para los participantes. Hay varios medicamentos que ayudan. Hay dos cosas con el tratamiento por trastorno de uso de alcohol y es la gente no debe dejar de tomar cuando alguien tiene un trastorno por uso de alcohol, dejar de tomar de forma abrupta, decir ese es el último día que tomo y no volver a tomar, puede ser peligroso. Es importante que busquen ayuda o que dejen de tomar de forma muy gradual, pero no pueden de un totazo dejar de tomar. Es importante que poco a poco o con supervisión médica dejen de tomar. Entonces, la primera parte del tratamiento es lo que nosotros llamamos una detoxificación, que es ayudar al paciente en dejar de tomar de una forma segura en que no haya riesgo de convulsiones y no haya riesgo de confusión o delirio por el proceso de abstinencia. Después de ese tratamiento inicial, hay muy buenos medicamentos. Hay dos medicamentos. Uno se llama naltrexone y el otro se llama Camprosate, que son medicamentos que quitan el deseo de tomar alcohol. Entonces es muy fácil para alguien que quiere dejar de tomar, pero que está en algún momento de estrés o en algún momento de cansancio, tiene la curiosidad por volver a tomar alcohol. Con estos medicamentos es mucho más fácil mantenerse abstinente, mantener la sobriedad y ser de forma exitosa dejar de tomar alcohol. Entonces hay pastillas que ayudan, son muy seguras, son muy buenas. Y la mayoría de la gente que toma alcohol tiene varias razones por las que toman, tienen varios factores de riesgo, tienen varios problemas por los que toman y es importante hacer trabajo al respecto. Entonces, por decir algo, si alguien toma porque tuvo una pérdida importante y está todavía sufriendo mucho por esa pérdida, es importante que hablen con alguien, que pidan ayuda, que reciban algo de terapia por las razones que pueden estar causando tomar. Si alguien está tomando porque tiene una situación muy difícil o muy estresante, encontrar nuevas formas de manejar el estrés distintas a tomar, trabajar con alguien que lo ayuda a procesar el trauma puede ser algo que ayuda mucho a los pacientes. Entonces, terapia es importante, medicamentos pueden ayudar y lo otro es, hay gente que tiene trabajos que hacen muy difícil mantenerse sobrio, hay gente que trabaja en ventas y parte de las ventas es invitar a todo el mundo a tomar, hay gente que trabaja como mesera o como el barista y que hay alcohol todo el tiempo en su trabajo. Algunas veces es importante buscar cambios en el ambiente y cambios en el área vocacional que los ponga en una situación distinta. Entonces, en cambio de trabajar en un bar, trabajar en un Starbucks o trabajar en sitios distintos que hagan un poco más fácil mantenerse sobrio. Lo más importante es que la gente sepa que hay tratamiento para el alcoholismo, que hay que pedir ayuda cuando la necesiten, porque hay muchas opciones de tratamiento y de ayuda. Acá en el área en DC, está en NIH, tenemos un programa en donde los podemos ayudar, así que por favor contáctenos. Y dentro del Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, que se llama NIAAA, dentro del programa del Instituto de Salud, hay opciones de tratamiento, hay una opción que les ayuda a encontrar centros de tratamiento y los puede incluso referir, como digo, al programa que tenemos acá en Washington, D.C. para tratamiento de alcoholismo. ¿Cuándo llega el momento de considerar un tratamiento y cuáles son los signos de un problema? Yo pienso que cualquier persona que esté pensando, que esté considerando o preocupado porque cree que tiene problemas con el trago, necesita tratamiento, necesita pedir ayuda. Hay gente que no toma todos los días, pero en los fines de semana se pegan una tomada enorme y no se acuerdan qué hicieron todo el fin de semana. Esa forma de tomar es problemática y tiene muchísimos riesgos, incluyendo obviamente accidentes, muertes, asaltos sexuales. Es importante que si alguien tiene un patrón de tomar trago, que no
que es problemático, pero se está poniendo en problemas, que pidan ayuda. El paciente clásico que todos pensamos es la persona que no puede dejar de tomar. Es el paciente que tiene que tomar todos los días y que tiene que estar de alguna forma pensando en su siguiente trago todo el tiempo. Pero ellos no son los únicos pacientes que tienen que dejar de tomar o que tienen que aprender a tener una mejor relación con el alcohol. Usualmente la segunda generación, los jóvenes, tienen este problema que en parte de ser parte de la cultura americana, en donde el alcohol es un poco más común y donde especialmente los adolescentes y los adultos jóvenes en la cultura americana toman tanto porque es parte de la experiencia en el college. Estos son los grupos en donde hay más bebida y más problemas con el trago. Así que sí es cierto que me parece que es importante hacer algo de educación de los riesgos en este grupo y ofrecerles apoyo y ofrecerles tratamientos para que tengan una relación un poco más sana y más segura con el alcohol. Cuando volvamos, ¿cuáles son los problemas de la salud mental que devienen del alcoholismo? La respuesta al regreso. ¿Sabía usted que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas? Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de este programa pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. Continuamos con el programa. ¿Cuáles son los problemas de la salud mental que devienen del alcoholismo? Hay pacientes que inicialmente empiezan a tomar porque están tomando para tratar, para manejar una depresión o una ansiedad, y el alcoholismo empeora esa depresión o esa ansiedad muchísimo, hace el problema mucho más severo, causando depresiones y ansiedades mucho más severas. Como tal, el alcohol no es necesariamente un medicamento con una sustancia que causa enfermedades mentales, pero sí empeora todas las enfermedades mentales que alguien puede tener. Va a empeorar el curso de la enfermedad y va a empeorar el pronóstico en los pacientes. Entonces no se mezcla muy bien el alcoholismo con ninguna de las enfermedades mentales porque hace que el curso de las enfermedades mentales sea mucho más agresivo. Pero como causa, realmente los problemas más comunes son, por un lado, el empeoramiento de la depresión y la ansiedad. Y si alguien toma mucho, nosotros sabemos los pacientes que terminan perdiendo la memoria y creando historias prácticamente de lo que está pasando alrededor de ellos, porque con el alcohol pierden la memoria y pierden muchas de sus funciones mentales. Cuando usted envía dinero desde Estados Unidos a otros países, las empresas de envío de dinero requieren que le brinden a usted cierta información antes y después de pagar por su envío. Y si tiene problemas al enviar dinero y no ha podido resolverlos directamente con la compañía, puede enviar una queja al Consumer Financial Protection Bureau del gobierno, que atenderá su reclamo. Para explicarnos cómo atiende sus reclamos y qué debe saber sobre las empresas que envían dinero, Dubis Correal nos acompaña el día de hoy. Bienvenida al programa, Dubis. ¿Cuáles son las reglas para transferir dinero? Muchas gracias por su invitación. Las transferencias internacionales de dinero, como usted bien sabe, constituye una parte súper importante en las finanzas personales de muchas personas en todo el país. Muchas personas que envían remesas con regularidad trabajan incansablemente para apoyar a familias y amigos dentro y fuera de los Estados Unidos. Cuando usted envía dinero a otro país, en la mayoría de los casos, los usuarios de estos servicios tienen derechos federales que los protegen. Y los derechos son los siguientes. Son derechos relacionados a las divulgaciones, a las cancelaciones, los reembolsos y la resolución de errores. Con respecto a las divulgaciones, antes de pagar y después de que se le haga la transferencia, tiene que recibir información sobre la tasa de cambio,
ciertas tarifas, los impuestos, la cantidad que va a recibir su familiar o a la persona que le esté enviando. En cuanto a cancelación, usted puede cancelar una transferencia, por lo general, dentro de los 30 minutos siguientes a su envío, sin costo alguno. Con respecto a la resolución de errores, por ejemplo, que le entreguen el dinero a la persona o compañía incorrecta o que se entregue la cantidad incorrecta, usted puede hacerle el reclamo a la compañía para que se solucione ese error. Y si hay un error y la compañía no le responde, porque la compañía tiene que investigar ese error, ustedes nos pueden presentar esta queja al 1-855-411-2372. O también nos pueden presentar esa queja a través del internet en nuestra página www.consumerfinance.gov/es de español. ¿Puedo tener problemas simplemente por enviar dinero? Muchos de los problemas que nos han reportado a nosotros y los problemas más comunes son que la compañía no le presenta la información completa y precisa que se requiere. Por ejemplo, antes o después de enviar el dinero, la compañía no le dio la tasa de cambio, no le dio las tarifas, no le dijo el total que la persona iba a recibir. Otro problema es que no le reembolsen el dinero cuando el remitente cancela la transferencia dentro del límite del tiempo especificado. La tasa de cambio, las tarifas o el total para el destinatario que aparece en el recibo pueden ser incorrectos. Ese puede ser otro problema. O que el destinatario no pudo tener acceso a su dinero en la fecha prometida, o que le cobraron la cantidad equivocada, o que la persona recibió la cantidad equivocada. Entonces, si usted cree que la empresa cometió un error, como le dije anteriormente, puede contactar a la empresa o contactarnos a nosotros para presentar una queja. También, si usted tiene una sospecha de que se cometió fraude o una estafa, también debe reportarlo. ¿Qué debo saber antes de enviar dinero? Antes de pagar y después de que se haga la transferencia, asegúrese que reciba la información sobre la tasa de cambio, las tarifas que le están cobrando, los impuestos. En algunos países no se sabe exactamente cuánto es la cantidad de impuestos, pero en la mayoría se sabe, y la cantidad que va a recibir. También la fecha en que se va a entregar el dinero. Entonces, esa es la información que usted debe asegurarse que tenga antes y después de que se haga la transferencia. Cuando volvamos, las transferencias de dinero están protegidas por las regulaciones federales. La respuesta al regreso. ¿Sabía usted que existen más de 650,000 puestos de trabajo disponibles en la construcción para personas calificadas? Soy Edith Yáñez, fundadora de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. En nuestros programas online, usted aprenderá a leer planos, realizar estimados profesionales, dibujo 3D. A través de Broma pude obtener mi licencia de General Contractor. No me imaginaba la proyección que esto iba a tener en mi vida y cada día estamos empoderándonos más. Continuamos con el programa. Tubisco Real. Las transferencias de dinero están protegidas por las regulaciones federales. ¿Y cuál es la función del Consumer Financial Protection Bureau? Bueno, por medio de la Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank del 2010, el CFPB tiene la autoridad para tomar medidas contra las empresas y las personas que violen las leyes financieras federales del consumidor. En este caso, estamos hablando de las remesas. Tenemos una regla que se llama la Regla de las Remesas del 2014 que emitió el CFPB para hacer que las transferencias de remesas fueran más transparentes y menos riesgosas. Nosotros somos la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Somos una agencia federal que fue creada hace más o menos 11 años, y nuestra agencia asegura
que los bancos, los prestamistas y otras compañeras financieras sean justas y transparentes con usted y su familia. El CFPB, por sus siglas en inglés, ejecuta las leyes financieras de protección al consumidor. Nuestra labor incluye emitir normas para erradicar prácticas o actos injustos, engañosos o abusivos. Supervisamos a las compañías financieras. Ejecutamos la ley que prohíbe la discriminación con respecto a productos y servicios financieros. También monitoreamos los mercados financieros en cuanto a nuevos riesgos a los consumidores. Recibimos quejas de los consumidores y también educamos y empoderamos a los consumidores para que tomen decisiones financieras estando mejor informados. La mayoría de las mujeres hispanas son conscientes de que la lactancia materna es la mejor fuente de nutrición para los bebés, pero así también algunas parecen no comprender sus beneficios específicos. Y no todas conocen los riesgos asociados de no amamantar al bebé. Para explicarnos la importancia de la lactancia materna, está con nosotros la doctora Yvette Piovanetti, miembro de la sección de lactancia materna de la Academia Americana de Pediatría. Doctora Piovanetti, bienvenida al programa. ¿Cuáles son los 7 beneficios más importantes de la lactancia materna? Es casi imposible decir 7 beneficios. Somos muchos los beneficios que recibimos por recibir la leche humana y por amamantar a la vez. Cuando hablamos de los beneficios, puede empezar desde el topo de la cabeza hasta la punta de los pies, tanto del infante como la madre. Empecemos, ¿verdad?, que la leche materna hoy en día, en el siglo XXI, en el 2022, es casi, podría ser un mandato de salud pública. Estamos todos asustados por el COVID. La leche humana da una inmunidad perfecta. El bebé recibe todos los anticuerpos a aquellas enfermedades que la mamá se ha expuesto y todas las vacunas que ha recibido. Que en este momento, en el mandato de que la mamá reciba la vacunación de COVID, ese bebé que está en la placenta, que nace, va a recibir los anticuerpos y al lactar se multiplican. O sea que el bebé recibe una inmunidad perfecta. La composición de la leche no solamente la nutrición por la composición de carbohidratos, proteína y grasa, que es perfecta. La leche también trae las enzimas para poder digerirla al mejor beneficio para el infante. Este beneficio se va a ver desde el cerebro, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de las neuronas de ese bebé, el proceso de cómo digerir la alimentación. Todo está beneficiado por la leche humana, por los componentes que tiene. La leche tiene también tiene los elementos necesarios para un mejor desarrollo de todos los órganos. Tiene hormonas. Por lo tanto, en casos de niños que la mamá fuera hipotiroide, pues el bebé que lacta recibe la hormona de la tiroides a través de la leche humana. Cuando hablamos de infecciones, pues lo protege la leche humana contra infecciones intestinales, diarreas, pulmonares, meningitis. Y la leche humana y el proceso de amamantar protege al niño contra el síndrome de muerte súbita del infante. Es mucho menor en los bebés que lactan. El bebé que también recibe la leche humana tiene menor incidencia de enfermedades crónicas. Y si lacta por 6 meses, que es el tiempo mínimo que los pediatras estamos recomendando en Estados Unidos para una lactancia, al irle extendiendo esa lactancia, esos beneficios son aditivos. Cuando volvamos, ¿cómo favorece la lactancia materna a la madre? Los compradores que están buscando comprar casa ahora. ¿Está pensando usted en vender su casa o conoce a alguien que desea venderla? Tenemos compradores que están buscando en el área ahora mismo. Yo puedo ayudarle a dar el siguiente paso y comenzar a vender su casa hoy mismo en el área de Washington, Maryland o Virginia. Soy Janet Barón, agente de bienes raíz con Keller Williams. Si tiene preguntas, comuníquese al 703-232-0763. ¿Cómo favorece la lactancia materna a la madre?
hay muchos beneficios. La mamá llega a su peso ideal mucho antes de una mamá que use fórmula, porque va a metabolizar la grasa de su cuerpo para producir leche para su bebé. La mamá también pues tiene menos riesgo de diabetes. Es cuando mejor control de la diabetes va a estar cuando ella recibe la leche humana. Y ella también se protege contra el cáncer del seno premenopáusica, que es una amenaza en nuestros días. O sea, y es aditivo. Si tú eres una nueva mamá y me preguntas a mí cuánto tiempo debo de lactar, yo te diría que para conseguir los beneficios de prevención y reducción del cáncer de seno premenopáusico, debes de lactar por lo menos 12 meses en tu edad reproductiva. Y los beneficios son aditivos. Si tienes más de un niño y lactaste 12 meses y tienes otro, lo lactas 6 y tienes otro, lo lactas 12, cada mes que va lactando esa mamá sobre los 12 meses, se va reduciendo más el riesgo de cáncer de seno premenopáusico. Y entonces cuando hablamos a nivel de comunidad, la leche humana, los niños que lactan crean mucho menos desperdicio. Por lo tanto, estamos beneficiando al planeta Tierra. Y en estos días, el factor económico es clave. La leche humana es gratis, está hecha a la medida para cada niño. O sea que todo el equipo que usted necesita para darle la fórmula artificial a un bebé entre las botellas, esterilizadores, usted se ahorra todo ese dinero. Nosotros decimos que la inversión es tan buena que es casi como sacar un gran depósito para el futuro de ese bebé económico. Te ayuda hasta para lo que ahorres, lo usas entonces después para sus estudios graduados. Estos van a ser niños que van a ser autosuficientes, independientes y con el mejor desarrollo de sus órganos. Agradecemos la participación en el programa de la doctora Nancy Díaz Granados, directora clínica adjunta del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Dubis Correal del Consumer Financial Protection Bureau, y a la doctora Yvette Piavaniti, miembro de la sección de lactancia materna de la Academia Americana de Pediatría. Estimados amigos y amigas de El Show de las Preguntas, a lo largo de estos meses en nuestro canal de YouTube hemos reunido más de 100 videos con entrevistas a expertos sobre salud, educación, finanzas, tecnología, inmigración y mucho más, para que ustedes los vean cuando quieran. Visítenos y suscríbanse para que sean los primeros en ver los programas antes que salgan al aire, así como videos exclusivos para nuestros suscriptores. Queremos enviarle un saludo a nombre de todo el equipo del Show de las Preguntas a las madres en su día, porque sin ellas no habría comunidad latina. Entonces, mamá, que pases un lindo día con toda tu familia, como acostumbramos los latinos. Es todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo. Y recuerden, si tienen preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas.